Señoras y señores, bienvenidos a una nueva edición de Razones para Todo. Mejorar el conocimiento que sobre la Unión Europea tienen 25 alumnos de primero de la ESO ha sido el objetivo principal de una experiencia educativa piloto que a lo largo de 6 sesiones temáticas se ha puesto en práctica en el IES Eduardo Linares Lumeras de Molina de Segura. Entre los objetivos de esta experiencia educativa, denominada Juntos en Europa, también estaba despertar entre el alumnado el interés y la motivación sobre la Unión Europea, así como potenciar el sentimiento de ciudadanía europea y la pertenencia a la Unión. Un curso orientado hacia la llamada dimensión europea de la educación que se ha impartido poco antes de que los ciudadanos de la Unión Europea elijamos la nueva composición del Parlamento Europeo para la 7ª legislatura en la mayor elección transnacional del mundo. En nuestro programa, en Razones para Todo, queremos, aprovechando los contenidos y los resultados obtenidos en este curso, saber cuál es el concepto de Europa que tenemos, qué puede hacer Europa por nosotros y nosotros por Europa, cuál es el papel de las instituciones comunitarias y qué es lo que elegimos el próximo 7 de junio en las urnas. De todo esto hablaremos con las invitadas de nuestro programa de hoy. Encarna Hernández Rodríguez, coordinadora de ese proyecto del que les he hablado, Juntos en Europa. Encarna, un saludo, bienvenida. Gracias. También está con nosotros María Saura, coordinadora del Centro de Información Europea de la región de Murcia, Europe Direct, y jefa del Servicio de Relaciones con la Unión Europea. Bienvenida igualmente. Muchas gracias. Vamos a hablar de Europa en el marco de lo que está siendo este periodo de campaña electoral en el que estamos inmersos para las europeas del 7 de junio. Una pregunta inicial, Encarna, ¿cómo terminó el curso? Pues terminó muy bien. ¿Sí? La respuesta de los alumnos fue, no como ya cómo terminó, sino cómo empezó. Empezó muy bien. ¿Hubo una evolución? Estaban motivados desde el principio y creo que también como la experiencia se encajó un poco en el marco de la educación, digamos, no llegaba a ser no formal porque estábamos en horas de clase, en horas lectivas, pero como se marcaba un poco una experiencia en un marco extracurricular, los alumnos lo tomaron un poco como una experiencia más voluntaria que obligada, como es la educación obligatoria, y respondieron muy bien desde el primer momento. ¿Y les sonaba todo a chino o tenían idea de lo que se estaba hablando en ese curso? Pues no les sonaba a chino, porque para empezar hacía pocas semanas que habían terminado el proyecto regional, Crecemos con Europa, y además 4 alumnas de esa clase con la que trabajamos habían quedado finalistas o habían conseguido alcanzar la segunda fase dentro del IES. Ahora seguimos hablando del curso y de otras cuestiones relacionadas con Europa, que es el tema que nos ocupa y preocupa hoy en nuestro programa, pero María, tengo una pregunta también para usted que tiene que ver con el centro al que representa. ¿Esto de qué va? ¿En qué consiste este centro? ¿Cuál es su cometido? Pues este es un centro de información abierto a todos los ciudadanos de la región de Murcia, dependiente de la comunidad autónoma y que está dentro de una red promovida por la Comisión Europea, que es Europe Direct, una red de centros similares en toda Europa. Somos unos 500 centros en toda Europa. En España hay unos 48 centros, unos dependientes de organismos públicos, otros de entidades privadas, pero la idea es acercar Europa a los ciudadanos y que los ciudadanos tengan como una puerta para acercarse también a Europa en un entorno cercano, que es ahí en nosotros, en nuestro caso, en la calle Manresa. Bueno, pues nuestra intención en nuestro programa de hoy es también acercarles a todos ustedes Europa, en la medida de nuestras posibilidades. Y vamos a empezar, pues definiendo un poco todo esto. Cualquiera de las dos puede contestarme. ¿Qué es lo que vamos a elegir el próximo 7 de junio en las urnas? ¿Lo tenemos claro? ¿Sabemos realmente en qué consiste esto de las elecciones europeas? Pues claro, se oye hablar mucho de ello, tenemos una campaña de 15 días entre los partidos políticos, unos diciendo unas cosas y otros otras, pero ¿qué es lo que elegimos? María. Bueno, pues elegimos algo muy importante para nuestro futuro, Eso lo dicen también los políticos. Eso lo dicen los políticos, sí. Pero yo también lo tengo que decir. Lo tengo que decir porque yo, desde el centro, estamos intentando acercar Europa en el sentido de todas las actividades que Europa, hablamos de Europa, pero en realidad es la Unión Europea, trabaja en todos los campos en los que trabaja y que afectan a nuestra vida cotidiana. Desde la calidad del agua que bebemos hasta las tarifas de los móviles, hasta el poder viajar y tener una cobertura sanitaria si nos ponemos enfermos en nuestro viaje de estudios en París, una serie de cuestiones que están facilitando la vida a los ciudadanos en ese espacio único de 27 países y casi 500 millones de personas que viven en él.
Como dices, es el mayor procedimiento electoral que se vive en todo el mundo. Ni las elecciones presidenciales de Estados Unidos son de tal envergadura como las que tenemos nosotros. Y es verdad que la gente se lo toma como no tan en serio y a nosotros que nos toca en el puente del 9 de junio, pues creo que por mucho que hagamos, la gente se irá a la playa y no irá a votar, desgraciadamente. Pero creo que nos jugamos mucho para el futuro. La campaña del Parlamento Europeo, que ha sido la primera vez que se ha hecho una campaña institucional del propio Parlamento. Anteriormente cada Estado hacía su propia campaña, se vio que no era operativo, se gastaba mucho dinero, cada Estado gastaba mucho dinero y no funcionaba, porque de hecho las estadísticas de participación en esas elecciones eran muy bajas. Y el Parlamento ha hecho una campaña que ha invertido también mucho dinero, creo que también se ha quedado un poco corta, porque no la hemos visto, es que no la hemos visto esa campaña, los ciudadanos creo que no la han visto mucho. Pero el lema de la campaña es exactamente, o sea, ¿qué Europa quieres en el año, en el futuro, en el año 2020? Había un tráiler que llegó a Murcia el 20 y 21 de abril y explicaba cómo sería la Europa en el año 2020 si tenemos la Unión Europea, y en el sentido que ahora mismo se está trabajando en la Unión Europea, y sin tener la Unión Europea, ¿no? ¿Cómo sería esa Europa? Ese es un poco el lema o el trasfondo que hay en la campaña. Y yo creo que no somos conscientes de eso, que los ciudadanos no son conscientes de lo que significa. Encarna, en el curso los alumnos serán conscientes de lo que significan unas elecciones al Parlamento Europeo, las que tenemos a la vuelta de la esquina. Pues bueno, no eran muy conscientes, sobre todo porque no tienen muy claro cómo funciona el entramado institucional de la Unión Europea, cosa que es normal, porque a veces... Yo creo que ni la mayoría de los mortales tienen conocimientos de cómo estudiantes funciona eso. más avanzados tampoco tienen una idea muy clara, pero creo que además en una de las clases hicimos un pequeño ejercicio en el que les pedía que, después de haber explicado la importancia de esa elección, les pedí que escribieran unas líneas sobre cuál era su razón para votar. Hablaba María antes de la campaña del Parlamento Europeo para las elecciones. En la página web de las elecciones hay un apartado que dice 10 razones para votar en las elecciones europeas. Y yo les pedí a ellos que me dieran la suya. Y bueno, aportaron buenas ideas, desde luego, para ir a las urnas ese día. ¿Por ejemplo, alguna? Pues mira, recuerdo alguna ahora mismo: para tener un continente mejor, para que nos valoren, porque es un derecho y un deber. Esa me hizo muchísima gracia porque además es cierto, es muy cierto, está muy relacionada además con la ciudadanía europea. Y bueno, algunas de esas fueron las más significativas, de las que recuerdo ahora mismo. La pertenencia de España a la Unión, ¿en qué nos ha beneficiado en todos estos años? Bueno, nos ha beneficiado precisamente he hablado antes del concurso regional Crecemos con Europa. Ese concurso entra dentro de la campaña de publicitación, de información, de lo que vienen a ser los fondos europeos que ha recibido la región de Murcia a lo largo de los últimos 20 años, de parte de los fondos estructurales, de Fondos Sociales Europeos, etcétera. Nos ha beneficiado en que hemos crecido muchísimo, se han recibido más de 100.000 millones de euros en ayudas para infraestructuras sanitarias, hospitales, educación, muchísimas cosas que han hecho crecer esta región y que, digamos que Murcia, como estaba en 1986, o España en general, cuando ingresamos en la Unión, a la España que tenemos ahora o a la Murcia que tenemos ahora, en buena parte, en una parte quizás no toda la parte, pero una parte importante, ha sido gracias a esos fondos que hemos recibido de la Unión Europea. ¿Y en qué puede seguir ayudándonos Europa a crecer? Pues yo creo que nos puede ayudar a crecer un tema importante que también va con la ciudadanía y el tema y que va con ese espacio único en el cual nos podemos mover todos, y que sabemos que hay 500 millones de personas de muchísimas culturas, razas, lenguas. Pues nos puede ayudar a ser más tolerantes, por ejemplo, a comprender pues la sociedad que nos rodea, que es diferente, que es multicultural, que es cambiante, además. Entonces, en ese sentido, nos puede ayudar a abrirnos como personas, eso ya como individuos, a abrirnos una serie de fronteras físicas y psicológicas que nos va a ayudar a nosotros también ser más partícipes de esa construcción europea. Pero aparte de eso, pues hay beneficios económicos, como decía Encarna. España es un Estado que sigue siendo beneficiario neto
del presupuesto de la Unión Europea, con lo cual recibimos más de lo que aportamos a la Unión Europea, y Murcia, que es una de las regiones que ahora mismo está ahí a caballo entre las regiones menos desarrolladas de la Unión y las que ya están saliendo están despuntando como regiones desarrolladas, vivir a un nivel equivalente y que no haya diferencias entre unas regiones, entre las personas que trabajan en unas zonas y en otras de Europa, ¿no? Y además nos puede aportar, lo que decía algunos niños, que nos valoren más, que tengamos una